Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar de alimentación. Vamos a hablar de las propiedades y de los beneficios que nos aporta la jalea real. Y también vamos a hablar de la importancia de incorporarla en nuestra dieta diaria. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. La alimentación forma parte de una rutina saludable para nuestro bienestar. Alimentarnos correctamente es indispensable para mantener un buen estado de salud. ¿Ustedes sabían que una abeja obrera tiene un promedio de vida de 6 semanas, mientras que la reina vive alrededor de 5 años? ¡Qué diferencia!, ¿no? ¿Y esto a qué se deberá? Esto se debe básicamente a la alimentación. La reina, desde que nace, se alimenta exclusivamente de jalea real. La jalea real es una sustancia blanquecina, espesa y ligeramente viscosa, producida por las glándulas faríngeas de las abejas obreras para alimentar a las larvas que van naciendo. Existen dos tipos de larvas: la larva de la abeja reina y, por otro lado, las larvas de las abejas obreras. Durante los 3 primeros días, tanto unas como otras reciben como alimento única y exclusivamente jalea real. Pero a partir del 4.º día, las larvas de las abejas obreras van a recibir una mezcla de miel, agua y polen, dejando la jalea real. Y la larva de la abeja reina seguirá durante toda su vida alimentándose de jalea real. Esto va a determinar muchísimo la evolución y el crecimiento de ambas abejas. Por un lado, las abejas obreras vivirán entre 40 a 60 días y van a pesar alrededor de 120 miligramos, mientras que la abeja reina puede llegar a vivir hasta 5 años y pesar alrededor de 250 miligramos. ¿Cuál es la composición nutricional de la jalea real? Bueno, la jalea real se compone de un 68% de agua, un 14% de proteínas, un 10% de azúcares, un 6% de grasa. También tiene vitaminas y minerales en menor cantidad. Y también tiene el ácido 10-HDA, que forma uno de los componentes más importantes de la jalea real. Los dos nutrientes más importantes que van a dar a la jalea real sus propiedades y sus beneficios van a ser las proteínas y el ácido 10-HDA. ¿Cuáles son las propiedades de la jalea real? Bueno, la jalea real es un excelente reconstituyente energético. También la jalea real mejora el rendimiento físico. Es un buen suplemento alimenticio en caso de cansancio, de agotamiento físico. Te ayuda a reponer fuerzas si te sientes muy cansado por el trabajo o por alguna práctica deportiva. También la jalea real mejora el rendimiento mental. Te ayuda a mejorar la capacidad de aprendizaje y la concentración. Por eso es un buen suplemento para épocas de exámenes. También la jalea real aumenta las defensas del organismo, estimula la producción de anticuerpos y la proliferación de las células implicada en la respuesta inmune. También mejora las digestiones, regularizando los movimientos intestinales, y también ayuda a normalizar los niveles de colesterol y de triglicéridos. También aumenta la hemoglobina, favoreciendo la producción de los glóbulos rojos por su contenido en ácido fólico y niacina. También retrasa los signos del envejecimiento prematuro en la piel, renovando las células epiteliales de la epidermis, suavizando y reafirmando la piel. También abre el apetito. Para personas que tienen poco apetito les ayuda a recuperarlo. Por eso es muy bueno recomendarlo a personas mayores, porque ellos suelen tener poco apetito. También tiene un efecto antibacteriano y antivírico. Esto se debe a su alto contenido del ácido 10-HDA. ¿Y cómo podemos consumir la jalea real? La dosis diaria
va a oscilar entre 1000 y 2000 miligramos en ayunas en personas adultas. ¿Y cómo podemos encontrar la jalea real en el mercado? Bueno, la podemos encontrar como, primero, la jalea real fresca. La jalea real fresca es tal cual se ha extraído de la colmena. Es una jalea que tiene que venir refrigerada porque si no va a perder sus propiedades. Generalmente viene acompañada de una pequeña cucharita que nos indica la dosis que tenemos que tomar diariamente. Por lo que cada mañana en ayunas colocamos una cucharadita de jalea real debajo de la lengua y la dejamos allí que se disuelva. También la podemos encontrar en forma de cápsulas y la dosis va a depender de los miligramos que tenga cada cápsula. Generalmente el fabricante ya deja las indicaciones de cómo se debe consumirla. También la podemos encontrar en forma de viales que pueden estar acompañadas de vitaminas, de minerales u otros energizantes. En este caso siempre se debe seguir las indicaciones del fabricante a la hora de consumirla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar jalea real? A la hora de comprar la jalea real es importante observar en el etiquetado el contenido mínimo del ácido 10-HDA. Porque para que la jalea real sea de buena calidad debe contener como mínimo el 2% de este ácido, y cuanto más alto sea el contenido de este ácido, más efectiva y mejor será. En cuanto a los efectos secundarios, no se conocen efectos secundarios para consumir jalea real, salvo aquellas personas que sean alérgicas a los productos de la colmena, alérgicas al polen, alérgicas a la miel, alérgicas a la abeja, que no deberían consumir jalea real. Como vemos, este alimento nos aporta muchísimas propiedades a nuestro organismo, por lo que deberíamos incluirlo en nuestra dieta diaria. Pero sí se debe tener en cuenta que para que podamos ver buenos resultados hay que consumirlo a largo plazo. Sígueme para más conocimientos de medicina china y rutinas saludables para el bienestar.